¿Senadora quisiera referirse a este punto? No. Solicito a la senadora secretaria someta a votación económica las actas de las sesiones anteriores. Por instrucciones del senador presidente, someto a votación las actas de las sesiones anteriores. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, han sido aprobadas las actas. Gracias, senadora secretaria. Como es de su conocimiento, esta comisión es primordial el intercambio de opiniones que aporten elementos para el debate informado sobre los temas relevantes que nos competen. Los temas que hoy ponemos a su consideración requieren de un amplio análisis e intercambio de opiniones de todos los grupos parlamentarios aquí representados. Por ello, hago de su conocimiento que a fin de generar un documento sólido, tomaremos en cuenta las aportaciones que ustedes mismos pronuncien en estas materias. Dicho lo anterior, está a su consideración el proyecto de dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revocación de mandato y consulta popular. En este sentido, solicito al secretario técnico haga uso de la palabra para referirse a las generalidades. Adelante, secretario. Gracias, presidente. Senadoras y senadores, hago de su conocimiento que el dictamen que se propone tiene algunas modificaciones respecto de la minuta propuesta por la Cámara de Diputados. También anticipo, recuerden que en la reunión anterior que tuvimos para ver este tema, se había presentado un primer documento de trabajo que que estaba relacionado con las iniciativas que en ese momento se habían presentado por diversos senadores y senadoras. En razón de la discusión que se dio en esa sesión y de las observaciones que presentaron tanto senadores como senadoras, es que se hace esta nueva propuesta. Las modificaciones fundamentales que tiene respecto a la minuta y que contenía incluso algunas cuestiones en el proyecto anterior son establecer en el artículo 35 la modificación a la fracción primera para establecer como derecho de las ciudadanas y ciudadanos el votar en los procesos de revocación de mandato, cuestión que no traía la minuta. Respecto al texto del párrafo de la fracción séptima del mismo artículo 35, en el numeral tercero, se establece una consideración que surgió también de esta reunión y que se agrega la parte de establecer que no podrá ser objeto de consulta la permanencia o la continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, es decir, que esta puede ser sujeta de revocación, pero no objeto de una consulta popular. Hay una redacción de un último párrafo en el numeral quinto de esta fracción, en el que se establece en la minuta que al resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá interpretar las disposiciones constitucionales en materia conforme a lo que resulte más favorable al derecho ciudadano. Nosotros estamos proponiendo que esta redacción salga también del texto de la minuta del dictamen, porque finalmente esta situación ya está prevista en el propio artículo primero, en el párrafo segundo de la Constitución, que es el principio pro persona. De ahí hay una consideración, en la minuta se establece dentro de las reglas del artículo 35 la adición de una fracción novena para establecer las reglas procesales de la revocación del mandato, cuestión que consideramos que al ser un artículo referente a derechos, sería más conveniente trasladarla a las reglas procesales dentro del artículo 41. Entonces, la integración del artículo 41 tiene diversas consideraciones. Establecer en principio la facultad del INE para llevar a cabo los procesos de revocación de mandato, es decir, llevar a cabo la organización
reorganización de los procesos una vez que el Congreso haya determinado la convocatoria, expedir la convocatoria misma que será establecida por las 2/3 partes de los integrantes presentes, para efecto de que además en la convocatoria se establezca la fecha en la cual se van a llevar a cabo los procesos. Se tomó también la previsión respecto de la observación que se hizo en aquella sesión de que la fecha de la revocación o de los procesos de revocación no coincidiera con el proceso electoral, sino que pudiera ser en fecha distinta y que por lo tanto entonces se está estableciendo esta previsión a efecto de que el proceso se lleve dentro de los siguientes 4 meses posteriores a la fecha de la jornada electoral. Se establece también, como lo habían solicitado en las opiniones, que se considerara más como un derecho de los ciudadanos que como una potestad tanto del Ejecutivo como del Congreso de solicitar los procesos de revocación. No obstante, se conserva en esta redacción que tanto el Poder Ejecutivo, el titular, el presidente, como el 33% de la Cámara pueda presentarlo, y el umbral de los ciudadanos se pretendía que fuera del 15%, y en esta redacción la minuta propone que sea en un 3% de los ciudadanos integrados en la lista nominal. Se establece en el artículo 73 la facultad para legislar en la materia. En el artículo 81 se establece que el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos podrá ser revocado en términos establecidos en la Constitución, y se elimina lo que proponía la minuta de que en el artículo 83 la finalidad de la revocación fuese que la ciudadanía determinara sobre la permanencia del Ejecutivo. Es decir, ya no lo integramos en este proyecto de dictamen, sino que el proceso de revocación es una decisión que en razón de lo que dice el 81, los ciudadanos puedan tomar sobre si se revoca o no el encargo al titular del Ejecutivo. Se establece también una modificación necesaria al artículo 84, la adición de 2 párrafos finales, para efecto de que una vez que se declare procedente el proceso de revocación, entonces el Congreso tome las previsiones necesarias para nombrar al presidente interino y, en su caso, convocar al proceso extraordinario electivo. Se establece también la previsión de que ese nuevo presidente solamente podrá continuar en el encargo hasta para concluir el periodo del que el mandatario que fue revocado, y no que se pudiera dar esta situación de que, como es una elección extraordinaria, entonces tendríamos un nuevo presidente de otros 6 años, lo cual crearía un conflicto entre la elección del Senado, de las cámaras y del presidente. Entonces, por eso se homologa y se hace esta regla necesaria. Finalmente, se establece dentro del artículo 108 la previsión de que el presidente de la República y los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o de los municipios, las alcaldías de la Ciudad de México, podrán ser sujetos de revocación en los términos previstos en esta Constitución y las constituciones de las entidades federativas. Se establece también, tanto en el artículo 116 como en el 122, pues la obligación del Congreso de la Unión de establecer, de las cámaras de los congresos locales, de establecer en las constituciones la obligación de regular, en su caso, la materia de revocación referente a tanto la Ciudad de México como las diversas entidades federativas. Es cuanto. Se propone también derogar el tercer artículo transitorio, al ser innecesario, toda vez que prevenía que se deroga toda la disposición que contravenga el presente decreto, cuestión que, al ser una situación que no está prevista en la Constitución, pues no es procedente que se derogue nada, porque no existe la revocación. Entonces, es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Solicito a la senadora secretaria realice una lista de oradores para proceder al análisis. Si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la palabra, en virtud de que el proyecto les fue notificado con anterioridad.
Senador Cepeda. Gracias, secretaria. Gracias, presidente. Haré los comentarios a título personal, quiero aclararlo, individual, porque a raíz de los cambios que se han puesto en la mesa es un tema que no hemos aún valorado al interior del grupo parlamentario y para poder hablar a nombre del grupo, pues tendríamos que haber tenido ese diálogo. Estos comentarios son a título personal, lo que piensa Damián Cepeda. Yo en lo personal estoy a favor de la revocación de mandato tanto para la Presidencia de la República como para los gobiernos de los estados. Pero creo que aun cuando fue un gran avance, lo que se ha logrado de evitar que sea en la fecha coincidente con el proceso electoral, aún hay varios temas que tenemos que mejorar para que la herramienta sea verdaderamente lo que debe de ser, un ejercicio de rendición de cuentas de un gobernante hacia el ciudadano. La revocación de mandato es un derecho de un ciudadano, de los ciudadanos, para quitar a alguien que previamente eligió. Así es como se concibe pues en el mundo. Y en ese sentido veo aún en este dictamen algunos temas que tendrían que mejorarse a mi juicio. ¿Cómo me imagino o qué temas creo que son determinantes para una buena revocación de mandato? Primero es quién lo puede pedir. Sin duda alguna exclusivamente debe ser un derecho de los ciudadanos, ni del presidente de la República ni del Congreso. No tiene nada que andar haciendo mezclado este asunto con política. Si lo puede pedir el Congreso, entonces se convertiría en un asunto político y el presidente pues ya fue electo, o un gobernador, no tiene por qué pedir una ratificación a la mitad de su tiempo de su mandato. La revocación de mandato es un derecho de ciudadanos que están inconformes con su gobierno, que juntan un grupo determinado que la ley marca para pedir un ejercicio de quitar. Entonces, ese para mí sería el primer tema. El segundo es ¿cuándo? Gran avance, y si aquí sí un reconocimiento tanto a la oposición que unida con una postura muy fuerte logró que no fuera coincidente con el proceso electoral, como al propio presidente y al partido en el gobierno de entender esa realidad y abrir una posibilidad distinta. Qué bueno que no se va a contaminar con la elección y qué bueno que ya no va a ser ahí. Dicho eso, me parece que la redacción de los 4 meses después no es afortunada y tendríamos que pensar en un esquema más de partiendo o a partir de que la mitad del tiempo de gobierno haya pasado, a partir de ahí se pueda llevar a cabo la revocación de mandato. 3, jamás coincidiendo, por supuesto, con ningún proceso electoral. 3, ¿quién lo organiza? Definitivamente el INE. Qué bueno que así venga, pero aún contiene este dictamen piezas o participación de otros órganos que no deberían de participar. El INE tiene que convocar, el INE tiene que regular, el INE tiene que llevar a cabo todo. Si la convocatoria depende de un acuerdo de 2/3 partes del Congreso y si no se logran las 2/3 partes del Congreso, si no se logra la aprobación de parte de las cámaras políticas otra vez, para que no quieran llevar a cabo un proceso de revocación con su gobernante, con su presidente. No, señor. A ver, si se cumple el requisito del número de firmas pedido por el ciudadano ante el INE emite una convocatoria, como las convocatorias a las elecciones. No tiene nada que intervenir ningún otro asunto, ningún otro órgano. El INE es el encargado y el INE convoca, si se cumple con el supuesto de la revocación de mandato. Dentro de eso mismo me parece que tenemos que fortalecer la participación del INE. Tiene que tener facultades claras de regulación y particularmente de difusión del proceso. Tiene que estar claro en qué tiempo se puede difundir y como se estila para consultas populares y demás en otros lugares, solo el INE poder participar en la publicidad de la revocación, haciendo una publicidad objetiva de los motivos a favor y en contra de la misma, pero bajo ningún motivo una campaña gubernamental en pro de mantenerse en el poder un gobierno, y para eso me parece que tiene que haber una prohibición expresa de la participación o de los mensajes del gobierno al respecto, así como del tiempo, porque no vaya a ser que la revocación sea tiempo después, pero la campaña para la revocación empiece tiempo antes y entonces terminas en el mismo supuesto de que la elección está contaminada por el ejercicio de revocación, aunque sea posterior a la revocación. 4, ¿qué pasa después?
Si se revoca a la persona, ¿qué sucede? Lo que el dictamen prevé es que te remite al artículo 84 y hace una confusión porque dice, vamos a convocar elecciones, pero va a ser acorde al 84. Si te vas al 84, el supuesto en el que estamos, no hay elección. Hay dos figuras hoy en día para la falta de un presidente interino, ¿no? Y el presidente sustituto. Si estás en 2 años de que tomó protesta el presidente, se nombra un provisional, digamos, ¿no? Y se manda elección. Muy bien. Pero si estás en los últimos 4 años, que es este supuesto, no, por eso. Pero la Constitución, si remites al 84 y en el tercer año haces la revocación, y la solución de qué pasa entonces es remitirte ese artículo, lo que va a pasar es que el Congreso va a determinar el presidente de la República. En lo personal yo estoy completamente en contra de ello. Creo que tendría que haber un párrafo explícito en donde se diga que se tiene que convocar elección inmediata y no hay ningún problema. Se elige esa persona para concluir el tiempo para el cual fue electo quien fue revocado, no para 6 nuevos años. Se elige para concluir. Por supuesto, si no limitamos en qué año es la revocación y termina siendo el último año, quizá en ese escenario pudiera ser un escenario de un presidente sustituto, pero no, digamos, en lo normal, que a nuestra propuesta sería que a la mitad del tiempo sea cuando se haga el proceso de revocación. Todo esto, por supuesto, aplicando igual a los gobiernos de los estados. Dicho eso, a mí me parece que el principal tema en el cual había que mostrar voluntad ya se dio, que es el tema de la fecha, la principal preocupación. Yo creo que si nos escuchamos todas las partes y celebro, como siempre, esta costumbre que se tiene en la Comisión de Puntos Constitucionales, de primero citar a un intercambio y después arrastrar, pues que hagamos una mesa técnica, presidente, te sugiero, en donde podamos poner las propuestas específicas y encontremos las mejores redacciones que pueda, desde la Constitución, establecer reglas claras, mínimas. Me queda claro que una ley secundaria dirá exactamente cómo, sí, pero tiene que quedar la prohibición expresa de participación del gobierno, tiene que quedarla expresamente que el INE es el que convoca y que regula, tiene que quedar expresamente temas desde la Constitución para todos tener la certeza de que el proceso va a ser pues lo que debe de ser, un derecho del ciudadano para quitar un mal gobernante. Eso en revocación de mandato. En consulta popular entiendo que lo veríamos, no sé si al mismo tiempo, presidente, o en otro momento, ¿ok? Bueno, pues también algunos temas, una preocupación de redacción en el tema de impuestos, si se hace referencia directa solo a bases y a tasas, dejas fuera otros elementos. Hay 4 elementos en el Código Fiscal que componen los impuestos: el sujeto, el objeto, la tasa y la época. Si quieren ser explícitos, tendríamos que poner entonces los 4 supuestos, porque si no podrías crear un nuevo impuesto sin base y sin tasa vía una consulta popular. Nosotros creemos que lo correcto sería hacer la referencia a materia fiscal o materia impositiva. Y también tendríamos una propuesta de la fecha. O sea, esto de que quede así la fecha indeterminada no nos parece sano. Si queremos generar una costumbre de consultas populares, pues vamos estableciendo si una vez al año o si 2 veces al año, en qué domingo sería, para que también la gente se esté participando y sepa previamente en esta fecha es en la que normalmente hay consultas populares en México y el porcentaje de participación sea más alto. Por cierto, se me olvidó en revocación el tema de la participación. Poner el porcentaje que para quitar a alguien tiene que votar a favor de quitarlo, el mismo porcentaje, el mismo número de gentes que votó para ponerlo, pues es nugatorio, o sea, nunca va a pasar, en el mismo sentido, nunca va a pasar. O sea, tiene que votar 50 y tantos % de la gente para que te quiten del listado de los que participaron en la elección, pues nunca va a pasar. Entonces es una simulación. ¿Qué se acostumbra? Hay distintos modelos, pero algo que en ocasiones es aceptable es que en la revocación participe el mismo porcentaje que votó por el que gobierna. Sí, de participación, pero ya de esos la mitad más 1. Si la mitad más 1 dice, pa' afuera, pa' afuera. O sea, no sé si me explico. Si votaron 50% por una persona, bueno, si se logra a la participación del 50%, ya es válida la revocación, ¿no? De esos, con el 26, pues, con la mitad más 1. O bien, un porcentaje fijo.
Se había puesto en la mesa 40%, entiendo que puede haber distintos, bueno, vamos debatiéndolo, pero decir que sea el mismo porcentaje que lo puso, de verdad, la va a ser nugatoria, no va a servir. Entonces vamos a salir a celebrar la gran reforma y luego va a ser una simulación y vamos a tener un problema porque va a haber participado un montón de gente, expresado que quiere quitar a un gobernante y luego se le va a tener que decir, ¿qué crees? No llegaste al porcentaje. Entonces yo creo que hay que cuidar mucho esos temas para hacer una herramienta positiva. Con eso concluyo, presidente, reiterando mi opinión a favor, pero con estas propuestas que, consciente que no tenemos la verdad absoluta, simplemente nos gustaría poderlas debatir. La última Muchas es gracias. porcentaje de participación. Sí. Gracias, presidente. Porcentaje de participación y el sentido de la votación, ¿no? Es correcto. Que no sea el mismo porcentaje que votó, tiene que decir que se vaya. No, el mismo porcentaje ya la hace válida. El mismo porcentaje de participación la hace válida, pero de esos la mitad más uno. La mitad más uno. Creo que eso lo haría pues algo mucho más certero. Muchas gracias, presidente. Gracias. Senadora Indira. Gracias, ya lo dijo todo Damián, entonces me suscribo. Eso que no está hablando en nombre del No está hablando el grupo, pero pues básicamente me suscribo, gracias Damián. No, pues igual, gracias porque bueno, la verdad siempre se celebra que en puntos constitucionales podamos tener este debate que no ocurre en otras comisiones, así que muchísimas gracias, presidente. Digo, de igual forma, en el grupo no lo hemos realmente debatido como grupo parlamentario, sin embargo, por supuesto, estamos a favor de cualquier ejercicio que abone a la democracia de nuestro país. Creo que hay muy buenos elementos en este último dictamen, la participación del INE, que vamos, eso nos da una certeza muy importante, y sobre todo en la parte también de incluir la posibilidad finalmente del ciudadano de pedirla, eso me parece muy importante. Entonces, para no ser repetitiva, a mí me gustaría únicamente agregar un tema que me preocupa, que tiene que ver con la posibilidad de que el proceso lo inicie el 3% del listado nominal de los ciudadanos. Estoy de acuerdo que sea el 3% de los ciudadanos, sin embargo, sí me gustaría que pudiéramos blindar el tema y que dentro de ese 3% se encontraran reflejadas todas las entidades federativas, si no todas, al menos a lo mejor pensar en el 50% de las entidades federativas y pensar a su vez dentro de ese 3% un porcentaje que tuviera que tener cada una de estas entidades federativas, pensando en que esta es finalmente una reforma constitucional que va a quedar para los siguientes sexenios y aún pensando que a lo mejor dentro de este sexenio va a ser a lo mejor a solicitud del propio presidente en el o no o etcétera, digo no estoy o al de las cámaras, pero en los siguientes años tenemos que pensar de qué manera la ciudadanía va a poder solicitarlo. Entonces sí se necesita que haya una verdadera representación, que ese 3% no pudiera atender únicamente a un tema político de algún estado, que a lo mejor se afectara porque gobernara otro partido político. Entonces sí me gustaría nada más ahí que pudiéramos ya en un tema específico, lo comenté hace rato con el secretario técnico, con Publio, pudiéramos diseñar una estrategia en la que ese 3% quedara muy bien blindado, ¿no? Para que sí hubiera una verdadera representación de todo el país. Y bueno, de ahí los temas que me preocupan son muy parecidos a los de mi compañero Damián, que tienen que ver justamente que el INE pueda delimitar muy bien cuáles son los espacios en los que pudiera participar el gobierno federal para evitar, por supuesto, que se volviera una campaña del gobierno federal, ¿no? En el cual se utilizaran recursos públicos y que, bueno, pensando en los tiempos, pues pudiera incluso alcanzar las elecciones intermedias, el inicio de esta campaña, que finalmente sería lo mismo que si fuera básicamente el mismo día. Entonces, esa parte sí quisiera que quedara también de una manera muy bien reglamentada y bueno, también creo que el tema de los votos para que pudiera pasar se vuelve en este caso un poco excesivo. Creo que también en ese tema tendríamos que llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Intermedio. Digo esto, abonando a los 1000 temas, creo que en general podríamos transitar, simplemente creo que sí nos faltan muchas horas de esas partes pequeñas, ¿no? Que creo que serían muy, muy importantes para poder llegar a una decisión final. Es cuanto. Gracias. Senadora Ruiz Massieu. Sí. Muchas gracias, presidente, secretaria.
No quiero de igual manera ser reiterativa, creo que los comentarios tanto del senador Cepeda como de la senadora Indira recogen muchas de las preocupaciones que en lo personal tengo. También hago la salvedad de que en el grupo parlamentario del PRI no hemos podido realmente hacer un análisis de esta propuesta, es una nueva propuesta. Me uno también al reconocimiento que se ha hecho a la comisión de haber recogido las preocupaciones externadas en sesiones anteriores. Ya se reflejan algunas de ellas en este dictamen, pero sí necesitamos tiempo para valorarlo en el grupo parlamentario. Algunos comentarios rápidos sobre los temas que ya se han expresado, no voy a abundar porque coincidimos en la mayoría de ellos. El sujeto legitimado, pues desde luego creemos que solamente debe ser exclusivamente un mecanismo de control por parte de la ciudadanía. De igual manera estaríamos en contra de que fuera el Ejecutivo, ya sea federal o estatal, quien pudiera solicitar la revocación de mandato, y tampoco creemos que deba ser un instrumento del Poder Legislativo. Creo que generaría condiciones permanentes de chantaje político quizá, y más bien si lo que queremos es fortalecer los mecanismos de participación de la ciudadanía y de democracia directa, pues debe ser un instrumento exclusivo de los ciudadanos. En ese sentido, decir que el número de ciudadanos que deben concurrir para solicitar la revocación de mandato debe ser, desde nuestro punto de vista, representativo numéricamente, 3% de la lista nominal está bien, pero también geográficamente. O sea, creemos que se debe hacer una referencia también a cuando menos la mitad de las entidades federativas para poder activar un mecanismo de esta naturaleza, porque tampoco quisiéramos que pues fuese ahí una representación, pero digamos también sesgada, quien pidiera un mecanismo de esta naturaleza. Respecto a los funcionarios, a los servidores públicos que pudiesen ser sujetos de esta revocación, creemos que debe ser solamente el presidente de la República y los gobernadores. Yo creo que los presidentes municipales, por la duración de su encargo, pues tampoco amerita, y como tienen reelección, pues la reelección de suyo es una forma que tiene la ciudadanía, ya sea de respaldar un buen gobierno o de no darle otra vez el respaldo y la confianza a este gobernante. Respecto de la fecha, nos parece que hay que desvincular, como se hizo hasta cierto punto ya en esta nueva propuesta, la revocación de mandato como un mecanismo de control de la ciudadanía del tema electoral. No creemos que tenga que hacer referencia alguna a la elección intermedia, no tiene que ver con la elección intermedia, tiene que ver con el ejercicio, el tiempo transcurrido del ejercicio de gobierno. Es decir, para nosotros la fecha a partir de la cual se debe poder plantear la revocación de mandato es una vez transcurridos los primeros 3 años del ejercicio de gobierno, es decir, después del 1 de diciembre. No tiene que ver con la elección federal de diputados, no tiene que ver con la elección intermedia, es un mecanismo en sí mismo que tiene un objetivo y que no debe mezclarse con el tema de la elección intermedia. Por otro lado, el umbral de votación, ya también creo que Damián lo ha expresado muy bien, coincidimos en ese punto de vista. Y finalmente también decir que el dictamen hace una referencia específica para mantener la constitucionalidad y legalidad de los actos electorales, incluida la revocación de mandato. Entonces está calificando a la revocación de mandato como un acto electoral más. Creo que nada más hay que ponerle cuidado, hay que echarle ojito, porque una serie de reglas, de principios que ya tenemos en la legislación electoral, en la práctica electoral, le serían aplicables al estársele concediendo expresamente esa calidad de acto electoral
y, bueno, pues dejar en la mesa la preocupación de que tendríamos que hablar un poquito más de cómo entonces participaría el Ejecutivo de que se tratase, el presidente o los gobernadores en su caso, para, así como habría, se supone, un grupo de ciudadanos que hubieran activado el mecanismo y estarían, supone uno, haciendo campaña para buscar el respaldo de más ciudadanos que votaran en ese sentido, pues el propio Ejecutivo también estaría en una especie de campaña política para impedir la revocación de mandato. Entonces es una regulación que creo que además tenemos que tener en mente, el límite y el alcance que queremos en este sentido. Es lo que yo diría por cuanto hace a la revocación y por lo que hace a consulta popular. Primero decir que nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa sobre consulta popular que no vemos recogida en la propuesta de dictamen. Entonces sí nos gustaría ver con más calma lo que incluye el dictamen en consulta popular, porque nosotros, por ejemplo, en nuestra iniciativa habíamos incluido que fuera una de las materias excluidas de las consultas populares las obras de infraestructura de interés nacional, que no deben ser materia de consulta popular, por ejemplo, ¿no? Entonces sí son cosas que nos importan y que queremos ver con mucho más cuidado en este dictamen. Muchas gracias. Senador Peña. Gracias. Yo también me sumo a destacar la posibilidad que nos da esta comisión de participar, de analizar antes de entrar a la aprobación de los diferentes dictámenes. Sin duda yo creo que ha habido avances muy importantes en el cual va dando muestra de fortalecer la participación de la ciudadanía, ya que se contempla que la misma ciudadanía solicite, se lleve a cabo la revocación y que eso es un avance importante en un sistema democrático. Lo otro, pues obviamente que ya se contempla que un órgano con autoridad o una autoridad electoral regule de manera imparcial este proceso, ¿no? Y que eso también ayuda para hacerlo todavía más transparente. Y que lo que ya habían dicho los diferentes senadores y senadoras, que se considera que ya no va a ser en la misma fecha de la elección concurrente, ¿no? Entonces yo sí considero que hay avances importantes, es un documento ahorita que tenemos para la revisión, para el análisis, para trabajarlo, y ya en otro momento pues entraremos a un debate con la madurez que siempre se ha caracterizado en esta comisión, ¿no? Entonces muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar opiniones, presidente. En esta comisión siempre se ha caracterizado por eso y obviamente a través de eso hemos transitado por buenos acuerdos para garantizar, ¿no?, transitar en beneficio de la sociedad y en beneficio de México. Muchas gracias. La senadora Naya. Sí, muchas gracias, presidente, secretarias. Coincidiendo con lo expresado por los senadores antes expuesto y a razón también de que mi grupo parlamentario efectivamente no hemos tenido la posibilidad de hacer un análisis más profundo. Nada más comentar, bueno, que cuando cualquier autoridad se somete a un proceso electoral, se somete bajo ciertas reglas, bajo ciertos parámetros que no se te pueden cambiar ni en la campaña ni para tu periodo. Entonces, habría que tomar estas consideraciones constitucionales para que a ningún gobernador ni al presidente actual se pueda someter a este procedimiento a razón de que ellos participaron bajo ciertas reglas constitucionales que no se les pueden cambiar a mitad de su periodo o durante su periodo. Entonces nada más agregaría eso, sumándome a lo antes expuesto, porque no vamos a legislar a modo de nadie o a razón de beneficiar o perjudicar a nadie. Sería mi participación. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Bolaños. Gracias, secretaria. Celebrar primero que nada que encontremos otra vez una causa común. Después de escuchar a todos mis compañeros de la comisión, veo que hay más causas comunes que causas distintas y creo que podemos hacer de esta reforma una reforma que enaltezca una vez más al Senado de la República. Siempre a favor, y lo digo a título personal y a nombre de mis compañeros de la bancada del Verde, de cualquier figura que represente una democracia moderna en nuestro país, revocación de mandato, consulta popular, plebiscito incluso. Pero como bien dice la sabiduría popular y no se equivoca, el demonio está en los detalles. Y creo que esta es una gran oportunidad para que cuidemos
de manera muy estricta y de manera muy exhausta la verbalización de cada término que se vaya a incluir en esta reforma, y me preocupan 3 temas fundamentales. Primero, que se respete el espíritu del constituyente del 17, porque no podemos implementar una figura de revocación de mandato con una frase mediáticamente muy vendible como el pueblo pone, el pueblo quita, cuando el espíritu de nuestro constituyente es distinto. Segundo, ¿quién va a solicitar la consulta popular? Es un tema que ya todos mencionamos, y lo que más me preocupa es qué pasa si en verdad hay una revocación de mandato. ¿A dónde vamos? Y si estamos hablando de que el pueblo pone y el pueblo quita, pues no podríamos tener una figura de presidente sustituto ni de presidente interino. Evidentemente tendremos que ir a una elección para un nuevo presidente. Y el último tema, que también, solamente para manejarlo desde ahorita, tenemos que prever que los congresos locales tienen que regular también revocación de mandato si lo vamos a llevar al rango constitucional. Tendríamos que también considerar hablar de elecciones concurrentes desde ahorita. Sería mi intervención, señor presidente. Se ha agotado la lista de oradores, presidente. Muchas gracias. Pues bueno, hemos escuchado atentamente cada una de sus participaciones. Yo retomaría las palabras, la propuesta que hace el senador Damián, que un grupo técnico pudiera empezar a trabajar, que retome nuestras inquietudes y de esa forma, pues, a la brevedad posible, empezar, y que sea después de, que sea en este mes que podamos tener un acuerdo interesante. En razón de lo que comenta la senadora Claudia Ruiz Massieu, tiene una iniciativa que ella presentó cuando se pusieron de moda las consultas populares. Fue un tema que ella le generó mucha inquietud. Entonces yo le pediría aquí a Publio que pudiéramos también tomar en consideración esta propuesta y poder avanzar para que se puedan retomar los temas de interés. Aquí ya nos llevamos las inquietudes, el tema, en caso de ser se dé como resultado la revocación de un mandato, la figura presidencial que estará teniendo en consideración. 2, los porcentajes de participación, que son cosas que todavía no tenemos con mayor claridad, y avanzar, y seguramente la siguiente semana vamos a buscarlos para poder ir haciendo el cabildeo necesario, y una vez que ya tengamos un acuerdo y un documento cabildeado con todas las fuerzas parlamentarias, estaremos en condiciones de poder llegar a un dictamen. Antes. Sí, senador Narro. 2 cosas rápidas. Una, sí viene que la fuente de los recursos para las elecciones de los partidos será las prerrogativas de los partidos. El tema de los recursos para las consultas y la revocación no viene señalado. El otro tema es el costo de la revocación del mandato. Al ser un acto diferente, pues incrementan los costos, igual que la consulta, porque si se hace la consulta en el mismo proceso electoral, que sería importante, pudiera, bueno, te puedes, bueno, hay que nosotros estamos con nuestro presidente, que sea la elección y la revocación el mismo día. No tiene, ¿por cuál es el miedo? O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, y el otro punto, bueno, si no le mete uno jiribilla, no tiene. El otro tema es, nosotros tenemos interés de participar en el grupo técnico para trabajar la propuesta. Bien, hemos concluido esta etapa. Si les parece bien, vamos a estar en comunicación. Hay 2 temas más que les van a dar a conocer por economía, entendiendo que ya están muchos vuelos por salir de la Ciudad de México. Les va a entregar Publio el tema de el arraigo domiciliario y la de juventud y deporte. Muchas gracias. ¿Querías comentar? El dictamen de arraigo ya fue remitido también. ¿Ya? ¿Qué falta el de juventud? Nada más hacer la aclaración. Originalmente pues tenía la idea de que el dictamen se realizara
con base en las iniciativas que están presentadas en la Cámara, sobre todo después de que ayer se presentó una iniciativa que prácticamente todos los grupos parlamentarios hablaron. No obstante, presidente, el dictamen está propuesto sobre la minuta, que realmente es coincidente, es decir, es exactamente lo mismo, y entonces, de acuerdo con las reglas del 72, tendríamos que retomarla, y solamente estamos relacionando las iniciativas y los argumentos de estas que están por los senadores y senadoras en el proyecto de dictamen, pero va en los términos de derogar el párrafo octavo del artículo 16. Declaramos formalmente cerrada esta Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias, sean felices y tengan un gran fin de semana. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo esta reunión extraordinaria de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde los integrantes precisamente de esta Comisión de Puntos Constitucionales comenzaron los trabajos para